Hola muchachos, bienvenidos a esta nueva clase de Criptoverso, donde continuaremos hablando sobre Axie Infinity y sus diversas y maravillosas características de su universo. El día de hoy vamos a hablar sobre los buffs y los debuffs. Para definir qué son los buffs y los debuffs, podemos decir que son modificadores de estados que tendrán ciertos efectos sobre los Axie que los posean. O sea, un Axie que posea un buff o un debuff va a modificar ya sea su atributo, su estadística, o tendrá un estado que le va a posibilitar o imposibilitar ciertas cosas o le va a afectar de ciertas maneras. Estos se representan con símbolos sobre las cabezas de los Axie. Son estos símbolos que están acá abajo. Y dentro de ellos existen 3 buffs y 13 debuffs, que para activarse deben jugarse con las cartas que tienen la capacidad de inducir esos estados. No es que cualquier carta puede inducir cualquier debuff, sino que hay cartas específicas para que esos debuffs puedan ser inducidos y que aparte se deben cumplir con las condiciones necesarias que las cartas lo describan. Algunas cartas simplemente se tienen que aceptar al enemigo o colocarla. En otros casos van a tener que cumplir con cierto requerimiento. Sobre los debuffs, empecemos hablando por los buffs, mejor dicho. Sobre los buffs, entendemos que son modificadores positivos sobre las estadísticas o los atributos de los Axie. Ellos pueden afectar 3 de nuestras estadísticas: el ataque, la moral y la velocidad. Por eso tenemos el attack up, el moral up y el speed up. Empezando por el ataque, lo que hace este buff es que incrementa el ataque del Axie en el siguiente turno de ataque en un 20%. Esto quiere decir que la próxima vez que este Axie intente atacar y acierte ese ataque, va a tener un 20% de daño adicional. Solamente dura durante ese siguiente ataque. No puede durar más que eso, como si lo hace la moral up, que también incrementa en un 20%, en este caso la moral, pero va a ser durante las rondas que la carta lo indique. La carta que nos está colocando este buff nos va a decir por cuántas rondas va a estar aplicado. Luego tenemos el Speed Up, que incrementa la velocidad del Axie un 20%, también durante las rondas que lo indique. Cada uno de estos es muy importante, puede ser muy importante, pero sobre todo el Speed Up tiene bastante relevancia, ya que puede hacer de que un Axie que es más lento quede más rápido que el que se supone que es más rápido. Entonces puede hacer una gran diferencia el solo hecho de pegar primero por haberse colocado este buff. Cabe destacar que estos 3 buffs pueden ser acumulables. Esto es muy importante, es decir, que puedes poner la cantidad que se pueda de ataque más, de moral más o de velocidad más e incrementarlo en esa cantidad. O sea, si ustedes se colocan, por ejemplo, 3 de velocidad, va a aparecer este símbolo de la bota y va a aparecer un número 3. El número 3 significa que va a tener 3 veces 20%, es decir, un 60% de velocidad más. No es como algunos suelen pensar de que significa que van a tener velocidad más por 3 rondas. Eso es un error común y una confusión a la que se puede prestar, pero no es eso lo que significa. Y bueno, es sin límite, obviamente no pueden ser infinitos, pero sí hay varias maneras de ponerse mucha velocidad, mucho ataque. Pueden tener incluso hasta 10 de velocidad. O bueno, quizás más, no lo sé con certeza. Pasando ahora a los debuffs, tenemos que son modificadores de estado que por lo general son negativos. Y estos son sobre las estadísticas y los atributos de los Axies o sobre las acciones que ellos pueden realizar y también como ciertas propiedades negativas que le van a inducir a nuestros Axies. Ya lo vamos a ver en detalle. Empezando con el aroma,
el debuff número 1, ocasiona que todos los enemigos ataquen al Axi que posee este debuff. O sea, luego de que yo me coloque este debuff, o me lo coloquen, el aroma, todos los Axis que vengan a atacarme, ya sean los 3 siguientes o 2 siguientes o el siguiente, van a atacar todos a ese, independientemente si está delante o si está atrás, si están lanzando un backdoor o no, siempre van a atacar al que tenga el aroma colocado. Y este es el que yo considero que es un debuff que puede ser positivo, porque se puede usar de manera inteligente para lograr que los ataques se desvíen hacia un Axi que uno crea que se puede sacrificar, o que también uno piense que no va a morir recibiendo ese ataque. De esa manera evitamos que ataquen a otro Axi que nosotros creamos que podemos darle la prioridad. Normalmente los Axis que se colocan en este debuff son los pájaros, ya que tienen una carta llamada Eggshell, que la voy a mostrar acá. Es esta carta que aplica aroma. Es la única carta en el juego que aplica este debuff. Luego tenemos el Attack Down, que viene siendo la contraparte del Attack Up, que lo que hace es disminuir el ataque en un 20%. Y igual que el Attack Up, es solamente durante su siguiente ataque. Y también es acumulable. Puede tener varios Attack Down. Luego tenemos el Shield, que su efecto es evitar que el Axi que lo tiene entre en el modo de Last Stand, siempre y cuando esta no sea la carta que lleve su vida a 0, porque suele pasar que esta carta es la que mata al Axi, la que lo lleva a la vida a 0. Pero ahí tienes posibilidades de entrar en Last Stand. La manera de utilizarla es aceptar esta carta antes de la carta que elimine al Axi. De esa manera se elimina el Last Stand y nos aseguramos el efecto de esta carta. Su duración es dependiendo de las rondas que la carta lo indique. Existen 2 cartas que pueden colocar este debuff, que son el Grandma's Fan de los pájaros, que si se fijan aplica shield por 2 rondas al enemigo, y también el Rancho Water Sphere de los pescados, también aplica shield por 2 rondas. Entonces, de momento este debuff solamente se aplica por 2 rondas, es decir, la ronda que está transcurriendo y la siguiente. Luego tenemos el Fear, que su efecto es evitar que el Axi pueda realizar cualquier ataque durante los turnos que la carta lo determine. O sea, un Axi que tenga este debuff e intente realizar algún movimiento en su turno, los va a fallar. Cuando hablamos de turnos, recuérdense que hablamos de movimientos durante la partida o durante la ronda, no es una ronda. Los turnos son los movimientos, ya sean del enemigo, míos o de cualquier Axi. Entonces, si a mí me aplican Fear por un turno, solamente lo voy a tener por el siguiente turno, que puede ser que ataque no este Axi específicamente, sino uno que está antes de él, uno que ataca en cuanto a los turnos por delante de él. Entonces es un debuff que debe saber usarse de manera efectiva. En el juego existen 2 cartas que aplican ese debuff, que es el Balloon de los pájaros, aplica el Fear por un turno, y luego tenemos el Terror Chomp de los bichos, que aplica el mismo debuff por 2 turnos. Estos suelen ser muy efectivos cuando se utilizan correctamente. La diferencia es que este se debe usar en cadena, o sea que debe utilizarse en conjunto con otro Axi que también utilice una carta tipo bicho. De esa manera se puede activar su efecto. Seguimos con los debuffs y tenemos el Fragile, que genera que el escudo reciba un 200% de daño en el siguiente ataque. Yo diría que este es el debuff menos utilizado, ya que solamente lo posee una carta del tipo bicho,
y no es una carta muy utilizada. Su nombre es Spiky Wing, tiene 0 de costo, 10 de ataque, 30 de defensa y aplica frágil por la siguiente ronda, hasta la siguiente ronda, es decir, solamente durante la ronda que está transcurriendo. Entonces es una carta que no tiene demasiada utilidad, no lo utilizan mucho. Y su efecto no es de lo más efectivo. Aunque no deja de ser algo importante poder hacerle un 200% de daño a alguien que esté escudado. Luego tenemos el Jinx, que evita que el Axi pueda realizar golpes críticos. Independientemente de si está utilizando una carta que te asegure un golpe crítico, este debuff lo va a evitar al 100%. No hay ninguna posibilidad de que exista un crítico teniendo ese debuff. Y las cartas que lo poseen son el Raven de los pájaros, que lo aplica por 2 rondas, y Tadpole de los peces, que también lo aplica por 2 rondas. Entonces siempre va a estar durante la ronda que está transcurriendo y la siguiente. Posteriormente tenemos el Lethal, que este asegura que el próximo ataque que reciba el Axi sea crítico. Este se puede contrarrestar con el Jinx. O sea, el Jinx está por encima del Lethal, ya que si ustedes tienen Lethal pero aplican un Jinx, ese Axi no va a poder pegarles un crítico aunque tengan el Lethal. Entonces el Jinx es una manera de contrarrestar este efecto. Y la carta dentro del juego que aplica Lethal es el Axi Kiss de las bestias. Y ojo que para activarse necesita que el Axi que lo está aplicando tenga su HP por debajo del 30%, es decir, que su vida esté bastante baja, por debajo del 30%. Es la condición para que se aplique. Luego tenemos el Moral Down, que disminuye la moral en un 20%, al igual que su contraparte en los buffs, también es acumulable. Luego tenemos el Poison, que restará 2 HP en cada turno que transcurra en la partida. Este es acumulable y no tiene límite ni fin. ¿Qué quiere decir que es acumulable? Que me pueden colocar desde 1 hasta cualquier cantidad de veneno, digamos 30 de veneno, si es posible. Y cada cifra de veneno que tengamos lo vamos a multiplicar por 2. Y esa va a ser el HP que nos va a restar por turno. Recuerden que turno es los movimientos durante la partida. O sea, supongamos que yo tengo un Axi con 10 de veneno, por cada movimiento va a restarme 20 de vida, ya que multiplicamos 10 por los 2 HP de base. Este es aparte sin fin, o sea, empieza si es posible en la ronda 1 y no se le quita al Axi hasta que se muera, o hasta que utilice una carta que quite los debuffs. Las cartas que pueden envenenar son el Grass Snake de los reptiles, que aplica veneno solamente con lograr pegarle el ataque al enemigo, es de costo 0. También el Jam de las plantas, que envenena cuando golpeas al enemigo y también por cada vez que el enemigo te golpea. Entonces puede ser muy efectiva para colocar una buena cantidad de veneno si crees que vas a recibir un ataque fuerte del enemigo. Y también está el Garish, carta de bicho, que aplica 2 de veneno. Esto no lo dice, pero en la práctica es así. Aplica 2 de veneno cuando se juega en cadena. Como les comenté con el Terror Chomp, jugar en cadena es que alguien más utilice una carta de este tipo. Me refiero a otro Axi del mismo jugador. O sea, otro Axi de ese jugador debe lanzar una carta bicho para que se active el veneno de esta carta. Y las maneras de quitarse estos venenos son solamente mediante el Vidance de las plantas, que remueve los debuffs de ese Axi, con el Mint, que remueve los debuffs del Axi que está de frente del Axi que lo utiliza. O sea, el compañero que está adelante en la misma fila
se va a curar los debuffs. O también tenemos la opción de traspasarlo al enemigo mediante el Blackmail. Si tenemos Blackmail y tenemos veneno, utilizándolo le vamos a traspasar ese veneno al enemigo y cualquier debuff que tenga. Por último tenemos estos 4 debuffs más. El primero es el Sleep, que hace que el escudo de este Axi no tenga efecto durante el siguiente ataque que reciba. O sea, si yo tengo Sleep, el próximo ataque que me van a pegar va a ser directo a la vida. No va a hacer efecto mi escudo. Aunque me ponga cualquier cantidad de escudo que sea, el golpe va a ir a la vida. Y esto dura solamente durante ese ataque, durante el próximo ataque que reciba. La carta que lo puede aplicar es el Double Tap de los pájaros. Como ven, esta carta ignora el escudo y aplica Sleep. O sea, el ataque que va a realizar va a ir directo a la vida y el siguiente también. Eso es básicamente lo que quiere decir. Luego tenemos el Speed Down, que disminuye la velocidad del Axi en un 20%. Al igual que su contraparte, el Speed Up, es acumulable y dura la cantidad de rondas que la carta lo determine. De penúltimo tenemos el Stench, que hace que el Axi que posee este debuff no pueda recibir un ataque, sino que lo recibirá el siguiente Axi más cercano al enemigo. Y dura solamente esa ronda. Se suele usar para poder saltarse al Axi que está en la primera línea de la formación, o que está de frente. Y así, de esa manera, poder atacar a otro que quizás sea más susceptible al ataque que queremos realizar. Las cartas que aplican el Stench son de bicho. Tenemos el Chemical War, que aplica el Stench durante esa ronda. Y también el Unco, que también aplica Stench durante esa ronda. Por último tenemos el Stun, uno de los debuffs más importantes, si no es que el más importante, que hace que pueda hacer dos cosas, cualquiera de las dos. Que el escudo del Axi no haga efecto en el siguiente ataque, es decir, que tenga el efecto del Sleep, o que el Axi falle su próximo ataque, es decir, el efecto del Fear. Pero no pueden ser las dos cosas, va a ser lo que suceda primero. Si yo intento atacar, voy a fallar el ataque. Si me atacan, va a ir directo a la vida. Y una vez que una de esas dos cosas suceda, el stun se va a perder, no lo voy a tener más. Las cartas que pueden aplicar el stun son el Chomp, de acá de los reptiles, que para poderse activar tiene que combinarse con dos cartas más. Es importante tenerlo en cuenta. También tenemos el Sticky Goo de los bichos, que se activa una vez que le rompan el escudo a quien lo está utilizando. Y también está el Fish Snack, de los bichos, que se activa cuando es atacado por un Axi acuático o un pájaro. Es decir, si yo tengo un Axi pájaro y ataco a un bicho que se coloca esta carta, el pájaro va a quedar stuneado. Y bueno, eso ha sido el resumen de los 13 debuffs que existen en el juego y los 3 debuffs que son muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de jugar, que se deben estudiar y entender, ya que el juego como tal no nos facilita una instrucción de cómo funciona. Simplemente vamos a verlo, vamos a ver el nombre y vamos a ver el símbolo encima del Axi y nada más. Entonces es importante no jugar sin conocer esto o conocerlo lo antes posible. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente clase.